Bienvenidos a Vistazo al Pasado. Hoy viajamos al corazón del Imperio Romano, a una ciudad que en el año 64 después de Cristo era considerada el centro del mundo. Roma no era solamente la capital de un imperio gigantesco, sino también una metrópoli vibrante, caótica y llena de contrastes. Sus calles estrechas estaban repletas de comerciantes, soldados, esclavos y aristócratas que convivían en un espacio donde la grandeza imperial se mezclaba con la pobreza extrema. En aquel tiempo, Roma era una ciudad inmensa para los estándares de la antigüedad. Con cientos de miles de habitantes, era una urbe en constante movimiento, pero también extremadamente vulnerable. La mayoría de las construcciones estaban hechas de madera, techadas con paja o materiales inflamables, y amontonadas unas junto a otras en barrios densamente poblados. El trazado urbano era confuso, con pasajes estrechos, casas pegadas entre sí y mercados improvisados que reducían aún más el espacio. Era un lugar donde el fuego siempre era un peligro latente, pero nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por ocurrir. La noche del 19 de julio de aquel año cambió para siempre la historia de la ciudad. El incendio comenzó en la zona del Circo Máximo, un gigantesco estadio alargado donde se celebraban carreras de carros y espectáculos que atraían multitudes. Las causas exactas nunca pudieron confirmarse. Algunos pensaron que pudo haber sido un accidente provocado por una chispa en los puestos de mercancías que rodeaban el recinto. Otros aseguraron que fue un descuido doméstico en una de las casas cercanas. Lo cierto es que en cuestión de minutos las llamas comenzaron a avanzar con furia. Roma no estaba preparada para enfrentarse a un desastre de semejante magnitud. El viento soplaba con fuerza aquella noche, y las chispas eran llevadas de un barrio a otro, encendiendo techos, almacenes y mercados. El fuego no tardó en propagarse hacia las colinas, consumiendo edificios enteros en cuestión de horas. Los gritos de la gente llenaron la oscuridad mientras familias enteras trataban de escapar, cargando lo poco que podían salvar. Los guardias y las autoridades no sabían cómo reaccionar. No había un cuerpo de bomberos organizado, y las cisternas de agua eran insuficientes para detener semejante catástrofe. Durante 6 días, las llamas devoraron la ciudad sin control. El calor era tan intenso que hacía colapsar los techos y muros de las casas, generando una lluvia de brasas que caía sobre las multitudes desesperadas. Muchos buscaron refugio en templos o plazas abiertas, mientras otros huían hacia las afueras de la ciudad, intentando escapar de un infierno que parecía interminable. Las calles se convirtieron en un laberinto de humo y fuego donde era imposible orientarse, y cada esquina traía consigo un nuevo peligro. La magnitud del desastre fue tal que, cuando finalmente las llamas comenzaron a extinguirse, gran parte de Roma había desaparecido. Se estima que más de 2/3 de la ciudad quedaron reducidos a cenizas. Los barrios más pobres fueron arrasados por completo. Pero incluso las zonas más ricas, con sus templos y palacios, no se salvaron del fuego. De 14 distritos que componían la capital, solo 4 quedaron intactos. Lo que siguió no fue solamente una tragedia material, sino también un momento decisivo en la historia del imperio. El pueblo buscaba respuestas, y pronto surgieron rumores y acusaciones que marcarían para siempre la memoria del emperador Nerón. Algunos aseguraban que él mismo había provocado el incendio para dar paso a sus ambiciosos planes de reconstrucción. Otros afirmaban que mientras Roma ardía, el emperador observaba la ciudad en llamas y tocaba la lira, cantando sobre la destrucción de Troya. Más allá de lo que haya sido mito o realidad, el gran incendio de Roma no solo destruyó una ciudad, sino que encendió una serie de sospechas y decisiones que cambiarían la percepción del poder imperial. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, Roma no era más que una sombra de lo que había sido. Las calles que antes bullían de vida ahora eran ruinas humeantes, y las familias se encontraban de repente sin techo, sin comida y sin un lugar al que llamar hogar. Miles de personas dormían al raso, refugiadas en jardines, foros y plazas públicas, mientras el aire seguía impregnado de ceniza y de un silencio cargado de dolor. En medio de ese escenario desolador, los rumores crecieron con rapidez. Se decía que el incendio no había sido un accidente, sino un plan deliberado. Los detractores del emperador aseguraban que Nerón había ordenado prender fuego a la ciudad para cumplir su ambición, borrar lo viejo y reconstruir una Roma a su medida, grandiosa y monumental, que llevara su nombre en cada esquina. Esta acusación se alimentaba de otro rumor aún más inquietante, que mientras la capital ardía, Nerón observaba el espectáculo desde su palacio y, vestido con trajes teatrales, recitaba versos sobre la caída de Troya, como si el sufrimiento de su pueblo fuera solo un escenario para su vanidad. Los historiadores posteriores discutirían durante siglos la veracidad de esas versiones.
Algunos cronistas, como Tácito, reconocieron que no había pruebas suficientes para culpar directamente al emperador. Sin embargo, la ira del pueblo necesitaba un culpable, y la figura de Nerón se convirtió en el blanco perfecto. La tensión entre el poder y la multitud se hizo tan grande que el propio emperador temió por su seguridad. Para apaciguar el descontento, Nerón reaccionó con rapidez. Abrió los jardines de su residencia, permitiendo que miles de damnificados se refugiaran allí, y organizó un sistema de distribución de alimentos que buscaba evitar el hambre. Estas medidas parecían mostrar compasión, pero para muchos fueron insuficientes. El recuerdo del emperador cantando mientras Roma ardía era demasiado poderoso como para borrarse fácilmente. Con el paso de los días, Nerón comenzó a pensar en algo aún más ambicioso: aprovechar la tragedia como una oportunidad para rediseñar Roma. Lo que había sido destruido le permitía construir una ciudad más ordenada, con calles más amplias y edificios de piedra en lugar de madera. Bajo su mandato, se dictaron nuevas normas urbanísticas que prohibían levantar casas con materiales inflamables y que obligaban a dejar espacios abiertos que sirvieran como cortafuegos. En apariencia, estas reformas eran necesarias para evitar futuros desastres, pero detrás de ellas también se escondía la vanidad del emperador. En medio de la reconstrucción, Nerón proyectó uno de sus sueños más extravagantes: la Domus Aurea, la Casa Dorada. Este fastuoso palacio, decorado con mármoles, frescos y hasta un lago artificial, se convirtió en símbolo del lujo excesivo del emperador. Mientras miles de romanos aún sufrían las consecuencias del incendio, Nerón dedicaba recursos descomunales a edificar su mansión, lo que no hizo más que aumentar las sospechas de que el fuego había sido provocado intencionadamente para despejar el terreno. La tensión política se mezcló con el dolor social. Roma renacía de entre las cenizas, pero no todos veían con buenos ojos la forma en que lo hacía. Los nuevos barrios eran más amplios y seguros, sí, pero también reflejaban la huella personal del emperador. El pueblo romano, orgulloso de su historia y de sus tradiciones, no podía evitar preguntarse si la tragedia que habían vivido había sido una catástrofe natural o un acto calculado por el hombre más poderoso del imperio. El gran incendio no solo transformó el paisaje físico de Roma, sino también la relación entre el emperador y su pueblo. A partir de entonces, la figura de Nerón quedó envuelta en una mezcla de admiración y odio, entre el benefactor que reconstruía la ciudad y el tirano que parecía incapaz de comprender el sufrimiento de quienes lo rodeaban. El incendio ya había pasado, pero su sombra se extendió durante generaciones. Lo que quedó en pie de Roma era apenas un esqueleto de su grandeza, y aunque la reconstrucción avanzaba con rapidez, el recuerdo del desastre seguía vivo en cada ciudadano. Aquellos que habían perdido a sus familias jamás pudieron borrar de la memoria las noches en que el cielo se tiñó de rojo y las llamas devoraban todo lo que encontraban a su paso. Era como si la ciudad hubiera sufrido no solo un ataque físico, sino también una herida en el alma que tardaría siglos en cicatrizar. En ese clima de dolor y desconfianza, Nerón decidió buscar un culpable distinto. El emperador señaló a una comunidad aún pequeña y poco comprendida: los cristianos. Eran un grupo marginal, que se reunía en secreto y que muchos romanos consideraban extraño por no rendir culto a los dioses tradicionales. Nerón los acusó de haber provocado el incendio y ordenó castigos severos contra ellos. Así comenzó una de las primeras persecuciones sistemáticas en la historia del imperio, un episodio que marcaría para siempre la relación entre Roma y esta fe naciente. Con esta maniobra, Nerón consiguió desviar parte del odio popular, pero su propia reputación nunca volvió a ser la misma. Para los romanos, había quedado en duda si el emperador había protegido a su pueblo o si había jugado un papel oscuro en la tragedia. Los cronistas posteriores alimentarían esas sospechas, construyendo la imagen de un tirano que contemplaba el fuego como un espectáculo, ajeno al sufrimiento de su ciudad. Aunque quizá nunca se sepa la verdad, la historia terminó condenando más a Nerón que a las llamas. El legado del incendio, sin embargo, fue mucho más allá de las culpas. Roma resurgió transformada. Las nuevas calles, más amplias y rectas, dieron paso a una ciudad más moderna y preparada para soportar futuros desastres. Los materiales de construcción cambiaron, y el uso de la piedra y el ladrillo reemplazó poco a poco a la madera. Era un símbolo de que incluso en medio de la tragedia, Roma tenía la capacidad de reinventarse. La urbe que había sido destruida en cuestión de días volvió a levantarse como un faro de poder y civilización, reafirmando esa idea que siglos después se resumiría en una frase célebre: Roma puede caer, pero siempre renace. El gran incendio no fue solo un acontecimiento urbano, sino también cultural y político. Inspiró a escritores, artistas y filósofos que vieron en aquel desastre una metáfora del destino humano.
la fragilidad de todo lo construido y la capacidad de los pueblos para sobreponerse. Para los cristianos, las persecuciones lo convirtieron en un capítulo de sufrimiento que reforzó su identidad y que, con el tiempo, sería recordado como una prueba de fe. Para los romanos fue la confirmación de que su ciudad podía ser herida, pero jamás destruida por completo. Con el paso de los siglos, la imagen de Nerón quedó fijada como la de un gobernante cruel y vanidoso, y el incendio como el episodio que simbolizó su decadencia. Más allá de si ordenó o no aquel desastre, la historia lo condenó a ser recordado como el emperador que cantaba mientras su pueblo lloraba. Y así, la tragedia de Roma quedó unida para siempre a su nombre. Hoy, cuando se habla del gran incendio, no se piensa solo en las llamas, sino en lo que significaron. Fue la prueba de que incluso la ciudad más poderosa podía arder, de que el miedo y la incertidumbre podían apoderarse de millones de personas en cuestión de horas. Pero también fue la muestra de una resiliencia única, el espíritu de un pueblo que, a pesar de las pérdidas, se negó a rendirse. El gran incendio de Roma sigue siendo, hasta hoy, una de las historias más recordadas de la antigüedad. Nos recuerda la fragilidad de la grandeza humana, pero también la capacidad de volver a empezar. Roma, la eterna, supo levantarse de sus cenizas y con ello dejó una enseñanza que trasciende el tiempo. Ningún fuego, por devastador que sea, puede borrar la memoria ni la voluntad de un pueblo que se niega a desaparecer. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Si te gustó este relato, te invito a suscribirte y a compartirlo para que más personas descubran cómo los hechos del pasado siguen iluminando nuestro presente.